Vamos a ver esta mañana una historia muy breve, sencilla, de 11 versículos en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver allí 3 palabras que son muy importantes porque se aplican a todos los tiempos y en todo lugar. Y vamos a ver 4 principios muy sencillos, lo vamos a ver rapidito. Vamos a ver 4 principios que también son muy importantes y se aplican para todos aquellos que aman a Dios. Vamos con el pasaje. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 al 11. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 al 11. Comienza diciendo y hablando del rey Ezequías. Vamos a hacer una pequeña introducción, pero no es el centro, si bien Ezequías es un modelo de persona a imitar y a seguir en la Biblia, no es, digamos, el foco en lo que queremos poner esta mañana. Vamos a hacer algunas menciones de Ezequías, pero lo más importante es algo muy breve que dijo Ezequías, que es un principio para todos los tiempos. Dice Segunda Crónicas 29:1, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Es un dato importante. Israel estaba dividido en el norte y el sur, y en el reino del sur tenía la capital Jerusalén, donde estaba el templo, y ahí entonces reina Ezequías a partir de los 25 años. ¿Cómo fue Ezequías? Dice el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué hace Ezequías cuando asciende al trono? Versículo 3. En el primer año, lo primero que hace, en el primer año de su reinado, en el mes primero, como el DNU que nos mandaron, la primera gestión de gobierno, en el primer año de su reinado, en el mes primero, dice, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, así como fuerte, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. ¿Qué es santificarse? Es lo que dice allí a continuación. Saquen del santuario la inmundicia. Es decir, saquen todo lo que no pertenece a Dios y saquen de sus vidas todo lo que no pertenece a Dios. Versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo, dice, ante los ojos de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho lo malo? Porque no han hecho lo que queremos hacer en esta mañana, acercarnos a Dios. Dice, le dejaron a Dios y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, es decir, del templo, y le volvieron las espaldas. Nosotros damos de frente, ellos le volvieron las espaldas, se fueron de todo lo que sea espiritual. Y aún dice, hablando del templo, cerraron las puertas del pórtico, es decir, las puertas de entrada, apagaron las lámparas, lo dejaron a oscuras. Dice, no quemaron incienso. El incienso se quemaba a eso de las 9 de la mañana y de las 3 de la tarde, junto con el holocausto, es decir, el sacrificio de la mañana, de las 9 de la mañana y de las 3 de la tarde, donde se sacrificaba un cordero. O sea que 2 veces al día se sacrificaba un cordero y 2 veces al día se quemaba incienso, que era una mezcla que al quemarse da un olor muy agradable. Era parte del culto y dice, lo abandonaron, lo dejaron, y dice, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, dice, en consecuencia, ustedes dejaron a Dios, ustedes le dieron las espaldas, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, que quiere decir a que sean maldecidos,
y a escarnio, que quiere decir que se burlen de su situación, como lo veis con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Qué es esto? La rebeldía y la desobediencia de Dios. Versículo 10. Ahora pues, está diciendo, en el primer año de su reinado, en el mes primero, en la plaza oriental, frente a los sacerdotes y a los levitas, que eran los encargados de cuidar el templo, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte quite de nosotros el ardor de su ira. Versículo 11 dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Hasta aquí entonces, recordemos que Ezequías fue el cuarto de los reyes a los cuales Isaías le profetizó. El primero, Usías, que tenemos en Isaías capítulo 6, dice, cuando murió el rey Usías, Isaías tiene esa visión. Ve a Dios y ve esos serafines que dicen santo, santo, santo. Luego de Usías vino otro rey bueno también que se llamó Jotam. Luego vino otro rey perverso que se llamó Acaz. Y este último rey, en los tiempos de Isaías, que también se nos relata, digamos, todo un acontecimiento con Ezequías en Isaías 36 al 39, este último rey, Ezequías, a pesar de que su papá era una persona perversa, fue un rey piadoso y temeroso de Dios. Y tuvo siempre el apoyo del profeta Isaías. Todo lo que tiene que ver con las reformas políticas de Ezequías están en el libro de Segunda de Reyes. Y solamente vamos a mencionar 2 versículos para ver si alguien tiene ganas, si a alguien le gusta, y si alguien quiere conocer y estudiar la vida de Ezequías, porque es un modelo para toda persona que busca a Dios, que ama a Dios. Dice en Segunda de Reyes 18, 5 y 6, en el libro de Reyes están las reformas políticas que hizo, y ahora donde estamos leyendo están las reformas religiosas o espirituales. Segunda de Reyes 18, 5 y 6. Dice así de Ezequías: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él, de Ezequías, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Gracias a ese temor que tuvo, cuando viene Sennacherib, el rey de Asiria, a querer conquistar Jerusalén, él se humilla y entonces Isaías le dice: quédate tranquilo, que no te han afrentado a vos, sino a Dios, y este se va a volver como vino. Y es así que Sennacherib, el rey de Asiria, se volvió a Nínive, porque dice que el ángel de Jehová mató 185,000 asirios en el campamento y huyeron despavoridos. ¿Por qué? Porque temió a Dios, y Dios hizo, como hemos cantado, Dios hizo un milagro para preservar entonces la ciudad, porque Ezequías temía y amaba a Dios. Ahora, como él amaba a Dios, él toma una decisión, la primera de su gestión, y dice que él decide reabrir y restaurar el templo de Dios. Él dice: está todo abandonado, imagínense, y aparte con los materiales de construcción de aquel tiempo, todo lleno de tierra, todo oscuro adentro, porque dice que las lámparas se ven apagadas, todo lleno de telarañas. Todo lo que tenía que ver con el culto, con la adoración a Dios, estaba totalmente abandonado. El pueblo estaba sumergido en una oscuridad espiritual tremenda. Y entonces dice Ezequías que va a convocar a los sacerdotes, aquellos que hacen los sacrificios, y los levitas, aquellos que
cuidan y mantienen el orden en el templo y los convoca para que entonces vuelvan. Los levitas habían dejado su servicio y se habían ido a su tierra buscando una tierra para labrar, para producir. Y acá tenemos la primera cosa que nos llama la atención. Aquellos que debían estar abocados, dedicados al servicio de Dios, dedicados a buscar las cosas espirituales, habían abandonado este servicio y se habían ido. Ahora, ¿por qué nos llama la atención? Ustedes recordarán, algunos saben que dice en Números 18:20, que los levitas, dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Los levitas, dice, no tenían porción de tierra. Los levitas tenían que ocuparse de las cosas espirituales, no tenían una porción de tierra, no era su primera preocupación. Dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, dice en Números 18:20. Estas personas que habían sido y tenían que estar dedicadas al servicio de Dios, así como se nos dice a nosotros en Colosenses 3:2, que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, si bien nos ocupamos de todos los asuntos que tengan que ver con la vida cotidiana. A estos levitas se les dice, ustedes han abandonado su servicio. Los levitas habían sido destinados y privilegiados con el servicio a Dios. Es decir, muchas veces decimos que damos gracias a Dios porque es un privilegio poder estar aquí y no estar cautivos de los vicios, no porque seamos mejores, sino porque Dios nos rescató, y cautivos en el pecado. Ahora estos levitas, estas personas que tenían que servir a Dios, estaban en otra cosa. Y se tiene que levantar una voz potente como la de Ezequías para advertirlos y para alentarlos. Y Dios siempre tiene una voz potente en medio de la oscuridad de este mundo y en todos los tiempos, aún en las peores épocas de persecución de los cristianos, para advertirnos que no hay otro Dios fuera de Él y para alentarnos a seguirle. Los levitas estaban destinados y tenían el privilegio del servicio de Dios. Ahora, ellos habían caído en un autoengaño y eso es algo que muchas veces nos pasa. Ellos se habían engañado cada uno a sí mismo pensando que podían dejar su vocación de lado, podían dejar su servicio de lado y decir, bueno, fue una etapa en mi vida. Esto de ir a la iglesia fue un tiempo nada más. Ahora, Ezequías les recuerda sus privilegios con estas palabras y nos vamos a concentrar de ahora en más, todo va a ser el versículo 11. Eso va a ser todo el mensaje. ¿Qué dice el versículo 11? A ver, ¿lo leemos? ¿Lo lees, Nilda? Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Muy bien. Dios nos previene del engaño. Ellos dijeron, bueno, acá no hay más nada que hacer. Acá no tenemos parte. Esto se terminó. Esto de la adoración a Dios se acabó. Esto del culto a Dios pasa a otra cosa. Quizá hay algo superador. Quizá ahora todo el mundo dice la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial nos va a salvar. ¿Y qué le dice Ezequías? Mire, no se engañen, no se engañen. Dios ha hablado, Dios los ha llamado, Dios les ha dado un honor, Dios les ha dado un privilegio, Dios les ha dado una tarea única y ustedes se las tomaron. Por eso dice la palabra de Dios, no solo como advertencia, sino como aliciente,
sino que a veces cuando estamos sujetos a los mismos procesos naturales que todos, el dolor, la injusticia, aún muertes que nos preguntamos por qué son, podemos engañarnos pensando que si tenemos las mismas luchas, las mismas limitaciones que los demás, entonces no podemos aspirar a sobresalir en nuestro servicio o a marcar la diferencia en medio del mundo que nos toca vivir o en medio de nuestra generación. Y decimos, bueno, yo voy a la iglesia, soy un buen cristiano, leo la Biblia, llevo una vida medianamente normal, no caigo en vicios. Y pensamos que con esa rutina ya está todo. Y olvidamos o nos engañamos que Dios, cuando nos salva, por medio de Jesucristo, cuando nos entregamos a Él, nos llama a un llamamiento celestial, como dice el autor a los Hebreos. Nos llama a una vida diferente. Nos llama a una vida en la que podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ellos habían dicho, bueno, vuelvo a la rutina, vuelvo a la granja, vuelvo al arado, vuelvo a tomar mate con los amigos, con los vecinos. Y Dios dice, yo te llamé para otra cosa. Yo te llamé para otra cosa. Y a veces cuando nosotros nos miramos y miramos a nuestro alrededor y vemos apatía en las iglesias o vemos una dureza tan grande en las personas, podemos sentirnos totalmente desanimados. A veces uno siente ese desfallecimiento. Yo el otro día estaba, el 1 de enero, di una vuelta por el potrero, había miles, explotaba el potrero. Yo digo, ¿quién va a llegar a esta gente? Y esta gente recibirá el Evangelio, estas personas, no solo llegar, sino que estaban totalmente en otra cosa. Después subimos con Nilda, veníamos del potrero por el camino del mirador, y de ahí paramos el mirador, que está cerquita de acá. El mirador que está en la entrada al potrero. Y de ahí veíamos todo. Y yo pensaba, ¿quién llegará con el Evangelio a todas estas personas? Y uno siente que inclusive aunque llegue con el Evangelio, muchos de ellos no les va a interesar el Evangelio. Y entonces uno dice, pero ¿qué podemos impactar nosotros en nuestra sociedad? ¿Qué podemos impactar? Y Dios dice, no te engañes. Porque no es cuestión de mirar nuestra poca fuerza, nuestra poca capacidad, nuestra ignorancia, sino es cuestión de mirar el Dios de todo poder. Y Ezequías le dice, miren muchachos, ustedes están equivocados, no pueden dejar el culto, ustedes no pueden dejar el servicio, ustedes no pueden abandonar a Dios sin consecuencia. Ustedes no pueden darles las espaldas a Dios y pretender que todo les vaya bien. Por eso dice, hay dolor, hay espanto, hay lloro por haber dado las espaldas a Dios. Viendo alrededor desánimo y cansancio espiritual, todos los levitas abandonaron sus servicios, sus llamados, sus privilegios. Ahora, el problema es que el cristiano que se guía por emociones y no por convicciones se va a sentir derrotado. Entonces escucha bien y toma nota. El cristiano se guía por convicciones, no por emociones. Yo me puedo sentir derrotado, me puedo sentir totalmente incapaz de hablar con una persona o incapaz de hacer la tarea que tengo asignada en esta mañana. Pero el cristiano se mueve por convicciones y la convicción es que Dios está conmigo y la convicción es que Dios va adelante. Más allá de que me sienta mejor o me sienta súper o me sienta en un pozo. Porque el cristiano debe vivir por convicciones. Y el cristiano se tiene que aferrar a la palabra, de donde surgen las convicciones, la palabra de Dios. ¿Dónde están las convicciones? En la palabra de Dios. Cuando vos memorizás una promesa, cuando vos leés la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios me dice, che, no te engañes. Está bien que sos bastante inútil, pero yo te llamé para algo. No te engañes y no te quieras encerrar en tu casa llorando porque nunca vas a llegar a hacer aquello que deseas, que es hacer impacto en la sociedad. Dice entonces Dios,
a través de Ezequías a estos que se habían ido abandonando su servicio. No te engañes, yo te he escogido. No te engañes, le dice Ezequías. Muchas veces nosotros tenemos esos bajones, esas situaciones en las cuales toda situación que encontramos en la Biblia de depresión mayor, así la llaman los médicos, es porque, y vamos a ver, que siempre se repite la palabra yo. Hay un agotamiento espiritual, un desfallecimiento, un aferrarse a las emociones, me siento mal, estoy mal. Notemos en Números 11, cuando está la depresión, son 4 depresiones donde se pide la muerte, ¿no es cierto? En la Biblia, o por lo menos las 4 más conocidas. Moisés, en Números 11, pide la muerte. Y dice 11 veces yo no puedo con este pueblo, yo no puedo con la carga, yo hice lo que vos me dijiste y esto me dieron la espalda, yo lo único que hago es guiarlos y esto es lo único que hacen es rebelarse, yo. Depresión mayor. Luego, por supuesto, Primera Reyes 19, la depresión de Elías. Quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Yo quiero ser mejor, pero yo no soy mejor que mis padres. Entonces me quiero morir. Primera Reyes 19. Luego tenemos la depresión de Jonás. Quítame la vida. Mejor es morirme. Jonás 4. Y luego tenemos la depresión de Elías. Ahora, la depresión de Jeremías. Y vamos a leer un texto donde Jeremías también quiere renunciar a su llamado. Donde también Jeremías quiere dejar aquello que Dios le había encomendado. Dice en Jeremías capítulo 20, versículo 9, ¿qué dice Santi? La primera parte. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Miren, más desánimo que este, imposible. No sirvo, no aguanto la presión. No puedo más con las burlas de los vecinos. No puedo más con las burlas de mis compañeros de trabajo. No puedo más con todo lo que me está pasando. Jeremías dice, no me voy a acordar más de él ni hablaré en su nombre. Sin embargo, después él recapacita y en el mismo capítulo 20 dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ahora vamos a lo importante. Dios le dice, no se engañen. Y el apóstol Pablo nos dice que hay privilegios que son intransferibles. ¿Qué es intransferible? Algo que no se puede pasar a otro. Es decir, Dios te ha dado privilegios y te ha capacitado con dones, con capacidades que no me las ha dado a mí, que son exclusivamente tuyas, si sos un hijo o una hija de Dios. Dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable es algo que no se puede cambiar. Es un dictamen, es una orden que no puede cambiar ni una autoridad ni un juez. Dice, no se puede cambiar los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué dice entonces Ezequías? Muchachos, ustedes son los que tienen que hacer el servicio, le dice a los levitas. No hay otro, no hay otra. Dios los escogió para esto. Dios no va a traer a los ángeles para que hagan la obra. Dios no va a traer a los grandes mujeres y a los grandes hombres y mujeres de otras generaciones para que hagan la obra en el siglo XXI. Somos aquellos que hemos sido salvados, comprados por precio de sangre, rescatados del pecado, de la condenación, del camino del infierno. Cuando recibimos a Cristo, los que debemos hacer la tarea. Y vamos con los 4 llamados de atención. Primer llamado, no se engañen. ¿Por qué? Vamos con 2 Crónicas 29:11. Acá vamos con los 4 llamados y terminamos.
Primer llamado de atención, no se engañen, ¿por qué? Jehová os ha escogido a vosotros, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Estéis delante de Él. Recuerda que, a ver, porque tengo una memoria frágil, cortita. ¿Qué texto tomó Roberto en la reunión de la cena? ¿Quién se acuerda? Por lo menos del libro. A ver, ¿cuál? Hebreos. ¿Qué capítulo? 10. ¿Qué versículo? 19. Muy bien. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Jesucristo abrió un camino que no existía. Dice, a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero. Y ahora, limpiados por la sangre de Jesucristo, es decir, cuando pedimos el perdón de nuestros pecados, somos limpiados, y eso es un pedido real, es un pedido con un corazón quebrantado. Somos pecados de nuestras malas obras, nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos. Y dice que podemos estar delante de Él. Y dice, primer llamado de atención, no se engañen, porque Dios los ha llamado para que estén delante de Él. Dios los ha llamado para que ahora puedan estar delante de Dios. ¿Y qué hay delante de Dios? ¿Por qué voy a estar delante de Dios? ¿Por qué me va a gustar estar delante de Dios? Salmo 16:11. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ustedes saben que el cristiano se deleita en la presencia de Dios, pero el pecador huye de la presencia de Dios. Y vos decís, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta leer la Biblia. A mí me gusta, venir porque hay un buen ambiente en la iglesia, pero no me gusta. Esto de estar a solas con Dios me da miedo, no me gusta. Yo sí que hay cosas que están mal en mi vida, que todavía no solucioné. Bueno, la Biblia dice que hay una gran diferencia. Aquellos que han arreglado, como dice Dios, vengan y estemos a cuenta, que han arreglado sus cuentas con Dios, sienten deleite, placer en el tiempo espiritual que pasan con Dios. Aquellos o aquellas personas que no quieren abandonar, que aman más sus vicios, su pecado, su ideología rebelde contra Dios, que a Dios mismo dice, no quiero saber nada con las cosas de Dios. Pero a los hijos de Dios nos encanta estar en la presencia de Dios, porque en su presencia, dice, hay plenitud de gozo. Primera advertencia, no se engañen. Solamente los hijos de Dios pueden estar delante de Dios. Segunda advertencia, no se engañen. Vamos a la Segunda Crónicas 29:11. Vamos a estar con este texto. Segunda Crónicas 29:11 dice, no se engañen porque Dios los ha escogido para que estén delante de Él. No se engañen porque Dios los ha escogido para que les sirvan. Estaba establecido que los levitas eran los únicos que podían servir en la casa de Dios. ¿Qué era servir en la casa de Dios? Bueno, prender y apagar las lámparas, llenar con aceite justamente las lámparas, preparar el incienso, quemar el incienso. Tenían que hacer todos los preparativos para los sacrificios. Y dice, no se engañen porque nadie va a venir a servir con un servicio que agrade a Dios, que no sean aquellos que son sus hijos. Nos engañamos pensando que servir es un privilegio de unos pocos que sobresalen en la iglesia, mientras el resto somos espectadores. Entonces es como un partido de fútbol. Siempre decía el pastor en la iglesia donde conocí a Cristo hace muchos años, y decía, la iglesia dice, parece un estadio de fútbol, dice, 11 y 11, 22 corriendo en la cancha, más el árbitro, y toda una multitud mirando. Y dice, eso no es la vida cristiana, que unos pocos estén sirviendo y el resto siendo espectadores. La Biblia dice que Dios nos ha llamado para una vida distinta, y esa vida distinta incluye sí o sí el servicio. El servicio, y como todos somos diferentes, yo no sé cuál es tu servicio y cuál es mi servicio. Yo tengo claro
y tengo convicciones de a qué me ha llamado Dios. Y seguramente vos tendrás claro a qué cosas te ha llamado Dios. Hay muchas cosas que soy totalmente incapaz de hacer y las vas a hacer vos, y otras cosas que quizás las deba hacer yo. Pero todos hemos sido llamados para servir. ¿Y qué dice ahí el texto? No se engañen porque Dios los llamó para servir. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia porque me hace bien. Es espectacular. Pero ese no es el objetivo con el cual Dios te llamó, para que te juntes y te haga bien como una aspirina y después sigas en la misma. Dice que el apóstol Pablo dice, hablando de los tesalonicenses, este texto tan conocido porque ellos mismos, es decir, los vecinos, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, dice 1 Tesalonicenses 1:9, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo se definía el apóstol Pablo? 1 Corintios 4:1. ¿Cómo se definía? Dice, si yo tengo que presentarme, dice, esta es mi carta de presentación. Así pues, téngannos los hombres, es decir, el resto de la sociedad, por servidores de Cristo. Por servidores de Cristo. ¿Saben cuál es el problema cuando nos decepcionamos? Cuando servimos a un grupo de personas, cuando servimos a una religión, a una denominación. Entonces la gente dice, no, vos sabés, descubrí las cosas que hacen en tal lado, en tal otro lado, no quiero saber nada. Y bueno, es que estaba sirviendo a personas que son falibles. Y el apóstol Pablo dice, yo me defino como un servidor de Cristo. Por supuesto, después dice en 2 Corintios 4 que dice, nuestro propósito es predicar el evangelio y servir a los hermanos. Pero en principio, Dios me dice, no te engañes porque yo te llamé para que hagas un servicio. Y ese servicio va a ser a los hermanos, va a ser al prójimo, pero en última instancia lo tenés que tomar como un servicio a Cristo. Tercer llamado de atención. Primer llamado de atención dice, no se engañen porque Dios los ha escogido. Y tienen ese privilegio y úsenlo. Segundo llamado de atención, no se engañen porque Dios quiere que les sirvan. Sírvanle. Tercer llamado de atención, 2 Crónicas 29:11. Dice, hijos míos, no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros. Primero, para que estéis delante de Él. Segundo, para que les sirváis. Tercero, dice, para que sean sus ministros. Un ministro es un representante y en el caso de un gobierno defiende con toda firmeza las decisiones del gobierno. Es decir, hay firmeza, hay convicciones. Somos ministros, representantes del reino de los cielos. Por eso dice el apóstol Pablo, lo menciono, así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice 2 Corintios 5:20. Y vamos al cuarto llamado de atención y terminamos. Dice el cuarto llamado de atención, 2 Crónicas 29, hijos míos, tienen que meterse, así como yo me grabé esas palabras hace tantos años, y me hacen tan bien. No te engañes. Si te miras al espejo, decís, mirá, con esta pinta, o con esto, con estos recursos, o no sé ni hablar, como decía Moisés, no voy a llegar a ningún lado. Bueno, Dios dice, no te engañes. No es yo, es Él. Y dice, no te engañes porque Jehová te ha escogido para que estés delante de Él. No te engañes porque Dios te ha escogido para que le sirvas. No te engañes porque Dios te ha escogido para que le representes. Y finalmente dice, no te engañes porque Dios te ha escogido para que le quemes incienso. Y uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en casa? En vez de hacer un fueguito para el asado, vamos a quemar olor fragante. No, no es eso. Es una representación. El incienso se quemaba en el culto de oración y también representaba la oración que agrada a Dios. Dice en Apocalipsis 8:3, para dar un ejemplo, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Es decir, en la Biblia
cuando se habla de incienso en el Antiguo Testamento, tiene que ver más con la adoración, y en el Nuevo Testamento tiene que ver con las oraciones que agradan a Dios. Y tiene que ver con los sacrificios espirituales. Dice 1 Pedro 2:5, sed edificados, 1 Pedro 2:5, dice, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, ¿para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y cómo yo sé que esos sacrificios espirituales van a llegar a algún lado? ¿Cómo sé yo que lo que hago, que la alabanza de esta mañana, que la alabanza que hicimos en la primera reunión, que las oraciones, cómo yo sé que Dios escucha eso? Bueno, es muy fácil. Dice ahí que los sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que el nombre de Jesucristo, la invocación de Jesucristo, abre la puerta de los cielos, ya sea para que nosotros podamos pedirle a Dios como para que nosotros podamos alabar a Dios. Son sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Como dice Hebreos 13 allí, dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Terminamos. A través de las páginas de la Biblia, Dios nos previene del engaño de creernos lo que no somos y de olvidar lo que somos, objetos de su amor, llamados para un propósito, capacitados por Él para una tarea, animados y sostenidos por Él para realizar esa tarea. Por eso vamos a leer de nuevo 2 Crónicas 29:11 y terminamos con un breve comentario. Dice, hijos míos, Dios me dice en esta mañana a través de la palabra, no te engañes. Dios te ha escogido. ¿Estás desanimado? ¿Estás desanimada? Puedo decir, mis hijos no quieren saber nada con la iglesia. Mis papás no quieren saber nada con la iglesia. Mis vecinos no quieren saber nada con la iglesia. Tengo un montón de tentaciones y no sé qué voy a hacer. En esta condición no sé si voy a poder seguir. Bueno, ¿qué me dice la palabra esta mañana? Dios te ha escogido. Dios te ha escogido para que estés delante de Él. Dios te ha escogido para que le sirvas. Dios te ha escogido para que le representes. Y Dios te ha escogido para que le ofrezcas sacrificios que le agraden, sacrificios de alabanza, sacrificios de labios que confiesan su nombre. Por eso no debemos engañarnos pensando o mirando nuestra poca capacidad que realmente es necesaria, porque en el reino de los cielos Dios toma lo incapaz para usarlo para su gloria. Y si hay alguien en esta mañana que quizá ha venido por primera vez o viene y piensa que por venir a la iglesia o por traer una Biblia bajo el brazo o en el celular o por dar una conducta normal o una conducta donde no haya nada que señalar, ya se ha convertido en un cristiano o una cristiana, la Biblia también nos previene y nos dice, no te engañes. Si no te has arrepentido de verdad, de corazón, si no has confesado tus pecados al Señor, si no te has entregado a Cristo, clamando por salvación, entonces no sos una hija o un hijo de Dios. Dios también dice, cuidado, no te engañes. No por venir a la iglesia vas a ser un cristiano. Solamente a través del arrepentimiento y a través de experimentar el perdón de Dios y la salvación en Jesucristo, llegamos a ser cristianos. Pero cuando somos cristianos hay propósito. Cuando somos cristianos hay tarea. Cuando somos cristianos, Dios está con nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.